Le agradezco a Rosa Netti Barrios, experta en energía, que esté con nosotros esta tarde para analizar la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosa Netti, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. Todo bien. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Voy a tomar dos portadas de los diarios del sábado, al día siguiente del anuncio que hizo el presidente en la mañanera de la reforma que planteó a la Constitución el jueves a la Cámara de Diputados. Dice Reforma, en la portada de Reforma del sábado 2 de octubre, alistan regresión eléctrica. Cambios constitucionales en el sector costarían 81,000 millones de dólares, estima IP. Proponen retorno a esquema de 1992, dan monopolio a CFE y restringen a privados. Esa es la portada del diario La Reforma. Me voy a la portada del diario La Jornada. Garantizar precios justos entre los objetivos de la iniciativa. Control del Estado en sector eléctrico y litio, plantea Andrés Manuel López Obrador. Desaparecen subsidiarias de CFE y entes reguladores. Contempla cancelar permisos de generación y la compraventa IP. Sobre el mineral establece que las concesiones dadas se respetarán, entre otros sumarios que trae la cabeza de la jornada. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con garantizar precios justos a partir de esta reforma o con el tema de que es una regresión, que es una contrarreforma? Mira, yo te diría, esto es una contrarreforma respecto de lo que está hoy vigente y tiene una figura, digamos, se genera una figura. Yo no coincido en que regresamos a los 90s, regresamos en realidad al momento en que se crea la CFE, a los 60s, y por lo tanto con esta superpoderosa entidad que a quien no regula nadie y define sola lo que se hace, hay una realidad. Sí es posible que la CFE pudiera cuidar, digamos, que no suban determinadas tarifas, las que le preocupe cuidar, seguramente las de consumos más bajos. Pero esto es posible, sí es posible hacerlo. Solamente que para hacer eso hay que subirle a alguien más, porque los costos son los costos. Cuando el presidente dice, o cuando la iniciativa nos dice, se garantizan precios justos, habla de precios, no de costos. Los costos aumentan, de eso no hay duda. 1, 2. Al eliminar completamente todos los derechos que se crearon a lo largo de 30 años en permisos y contratos, quedan cancelados, dice el decreto, la propuesta. Al quedar cancelados, la incertidumbre total queda en estas inversiones realizadas a lo largo de 30 años y ya no hay certeza de a quién le van a comprar la energía. Solo la CFE va a poder comprar la energía. La CFE, lo dice el comunicado, solo puede atender el 54% de la demanda. Vamos a pensar que es cierto, tienen la posibilidad de atender el 54%. La otra mitad tiene que salir sí o sí de plantas privadas. No se sabe a quién no le van a comprar, a quién sí le van a comprar, a qué precio le van a comprar, en qué condiciones le van a comprar. Todo esto queda completamente a discreción de la CFE, por lo menos con lo que hasta hoy conocemos. Por lo tanto, en este momento lo que se percibe es un enorme riesgo de quiebra de estas empresas que tenían condiciones calculadas para recuperar su inversión y que de pronto ya no saben cómo van a quedar. Si esto es así, entonces desafortunadamente tendremos expropiaciones y ese es un costo que vamos a pagar los mexicanos. Sí, ahora Rosa Netti, quienes defienden la iniciativa del presidente, hay académicos que lo defienden, expertos en energía de instituciones públicas que defienden la iniciativa del presidente, es decir, regresarle al Estado el poder de controlar la electricidad en México, citan lo que está pasando en Europa en este momento. En España, por ejemplo, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista marcó este lunes el precio más alto desde que hay registros. Subió este lunes 67% la tarifa de luz respecto al registro el domingo y el modelo europeo de gestión de electricidad es el mismo modelo que tiene actualmente México, sin la contrarreforma del presidente López Obrador. Lo que está pasando en España puede pasar aquí si seguimos así, dicen quienes defienden la reforma. ¿Es correcto esto? Te vuelvo a repetir,
Lo que el presidente y lo que los que defienden el modelo argumentan es los precios de las tarifas no van a subir. ¿Cuáles tarifas? Pueden controlar una pequeña parte, sí se puede, pero los costos son diferentes. ¿Qué está pasando en otros mercados, no solo en España? Han subido los hidrocarburos de una manera brutal. ¿Quién controla el precio de los hidrocarburos? Respuesta: nadie. Los hidrocarburos responden a oferta y demanda global. En México la CFE consume carbón, combustóleo, que está ligado de alguna manera el precio al petróleo, el diésel y gas natural. El gas natural que consumimos en México es más barato que el que consume Europa, pero está subiendo. Entonces, si suben tus costos y tú quieres mantener abajo un grupo tarifario, ese no lo voy a tocar, entonces necesariamente este incremento en costos se divide entre menos usuarios. Necesariamente. A lo mejor no van a subir las tarifas de los usuarios residenciales, pero sí de la de los usuarios industriales. Y esos usuarios industriales nos dan trabajo a todos los mexicanos. Exportan, México es un país fundamentalmente manufacturero, exportan gran parte de su producción. ¿Qué pasa si suben sus costos? Sube el precio de sus productos finales, no solamente para el mercado doméstico, que sí aplica para el mercado doméstico, sino también para la exportación. Perdemos competitividad. ¿Y qué va a pasar si las empresas que exportan pierden competitividad? No pueden crecer, no crean empleos, esos que nos urge tener para poder salir de esta espantosa crisis post-COVID. Entonces, insisto, aquí hay una parte de verdad que se consigue con, digamos, con ingeniería dentro del cálculo de las tarifas, pero no hay control. Y reconozco que el presidente no lo habla, él no habla de costos, ni los que lo defienden hablan de costos, hablan de precios. Los costos suben porque dependemos, nuestra generación eléctrica depende prácticamente en un 60% de hidrocarburos. Y CFE no está planeando migrar hacia renovables. Lo que tiene de plan es consumir más gas natural. El precio del gas natural está subiendo y eso no se puede controlar. Por lo tanto, los costos suben. Y esa sería la respuesta. El secretario de Gobernación, el presidente, dicen que no se elimina la participación de privados. De hecho, de acuerdo con la reforma, 56% de la energía se pretende que la produzca la Comisión Federal de Electricidad y el resto, el 44% de la energía con privados, que esa va a ser la relación con los privados. ¿Qué diferencia hay entre la normatividad que hay en este momento con los privados y si pasa esta reforma constitucional, ese 44% que van a generar los privados, de qué manera distinta la van a ofrecer a la Comisión Federal de Electricidad con la reforma del presidente? Es decir, en el escenario actual, ¿cómo está la IP? En el escenario que vislumbra el presidente con la reforma, ¿cómo va a estar la IP? Claro, con mucho gusto. Hoy la IP, las plantas de IP tienen 3 tipos de participación, 3 tipos diferentes de regímenes que les aplican a sus plantas. Una, productores independientes de energía. Estos le venden toda su energía a la CFE. La CFE les paga un cargo fijo por capacidad, porque la planta siempre esté disponible. Aunque la planta no opere, la CFE paga siempre que esté disponible. Ese es uno. 2, sociedades de autoabastecimiento. Estos no le venden su energía a la CFE, estos venden, digamos, intercambian, entregan energía a sus propios socios, que son muchísimos, pueden ser miles, son empresas, y tienen un régimen de incentivo especial, pagan una cosa que se llama porteo, que no es transmisión, pero se parece, pagan una tarifa preferente, no le venden a la CFE, sino a la propia sociedad. Y 3, todas las plantas que surgen con la reforma. Ahí tenemos las de las subastas eléctricas que tomó la CFE, en donde se comprometió a comprar a determinado precio la energía, y luego están las plantas privadas que sí se venden, digamos, directamente a un mercado.
toda esta combinación desaparece por completo. Si tú habías pactado venderle a una empresa durante 20 años, olvídate, eso ya no se va a poder hacer. Ahora, el único comprador de energía en México va a ser la CFE. ¿A cómo te va a comprar la CFE? No sabes. Lo va a decidir ella misma. Por lo menos eso es lo que se entiende de la iniciativa, porque ya no hay regulador que defina nada. Otra cosa, hoy la energía que actualmente manejan los privados, estas plantas, esta combinación de 3 escenarios, representa el 62% de la demanda. Y de entrada te dicen, yo ya no voy a comprar el 62, solo el 46. Entonces, de entrada, hay un 16% que desaparece. Hay un 16% que ya nadie va a poder vender. No sabemos de dónde va a salir, a lo mejor una combinación, no sabemos, todo es discrecional. Pero entonces tienes 2 efectos combinados. 1, hay un 16% que ya no van a comprar, y 2, lo que sí van a comprar solo lo podría comprar la CFE en los términos que ella decida. Esa es la enorme diferencia, la enorme diferencia entre lo que hoy se tiene. Hay un componente político interesante en lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Rosanetti Barrios, experta en energía, y es la posición del PRI. Para que pase esta reforma constitucional se requieren 56 votos de la oposición, es decir, Morena y sus aliados, considerando que el Verde pudiera ir a favor, porque ahí puede ocurrir que algunos del Verde pues terminen votando en contra por los antecedentes que hay de este partido político. Pero bueno, vamos a suponer que todos los aliados de Morena votan a favor. Le van a faltar 56 votos en la Cámara de Diputados a Morena para completar. Estos votos están entre el PRI, PRD y MC, porque el PAN ya dijo que no va, ya adelantó, ya fijó postura. El PRI dice que va a analizar. Es interesante saber cómo se va a comportar el PRI, porque el PRI fue el que impulsó la reforma durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora pues está dejando entreabierta la posibilidad de analizar la propuesta de López Obrador y será el fiel de la balanza. Usted, como experta en energía, ¿qué le dice a los diputados del PRI, del PRD, de MC, que serán decisorios, definitorios en esta reforma constitucional? Con mucho gusto, yo te diría a todos ellos y a los diputados de Morena, tienen que entender bien la iniciativa, tienen que estudiarla. Es un tema complejo, ¿sabes? Lo reconozco, sin duda. No hay pocas cosas hay más complejas en el mundo que un mercado eléctrico. Es indispensable que entiendan qué es exactamente lo que se está impulsando, porque además de las consecuencias tan graves que ya mencioné en materia de eléctrica, hay algo más que viene en esa iniciativa, que tiene que ver con toda la transición energética. En esta iniciativa se le deja a toda la transición energética, que es el proceso transformador más radical que ha tenido la humanidad en su historia reciente, se le deja a la CFE, cuando se trata de actividades que sí incluyen electricidad, pero no todo es electricidad. Se les dice entonces que, bajo esa lógica, cualquier actividad económica que tenga que ver con la transición, como pudiera ser, voy a inventar, la elaboración de determinados equipos, el que sea, para consumir menos energía. Resulta que también es propiedad, digamos, o va bajo el control del Estado. Tienen que entender muy bien que la transición, parar la transición, nos cuesta a los mexicanos, además de nuestra salud, nos cuesta el futuro de México. ¿Por qué? Porque la CFE ya ha dicho, yo no puedo construir energía renovable. Y eso es todo, la transición es mucho más. Por lo tanto, no parece ser que México vaya a ocuparse de la transición. Y eso va en contra de nuestro principal socio comercial. Si tenemos un conflicto grave y podemos perder el Tratado de Libre Comercio, entonces, ¿de dónde van a salir los empleos que necesitamos otra vez de manera tan desesperada en este país? Así es que mi mensaje a los diputados es: estudien con mucho cuidado cada punto y cada coma de esa iniciativa.
reconozcan en principio que los mercados eléctricos son complejos, investiguen bien y decidan con altura de miras. Esa sería mi recomendación. Rosanetti Barrios, experta en energía, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre esos temas. Con mucho gusto. Buena tarde.